Yo igual también. Bien. Y bueno, como les comentaba, la clase que vamos a ver hoy es Git. Vamos a hablar sobre este tema que es bastante interesante eh, y más que todo práctico. Eh, si bien Git no es, no está estrictamente ligado a Python, en realidad podemos administrar versiones de, digamos, cualquier proyecto que nosotros tengamos. eh, y no necesariamente tiene que estar en Python, o sea, podríamos trabajar con otro lenguaje de programación y ni siquiera, de hecho, ni siquiera podemos administrar, necesitamos que estos ficheros que queremos administrar o estos proyectos tengan que ser de programación, o sea, tengan que ser códigos o scripts de algún programa en particular o alguna aplicación, sino que podemos guardar ficheros de otras extensiones como TXT o tablas que queramos, imágenes y demás. Al final de cuentas, ya vamos a llegar a ese punto, pero cuando trabajamos con plataformas que trabajan con Git, nos permiten esta facilidad. Y bueno, como iba diciendo, ¿qué es Git en sí? Git es un software, es decir, es un programa que nos permite el control de versiones de los diferentes proyectos que nosotros tengamos. Es decir, a lo largo del tiempo, si nuestro proyecto va a llegar a un punto, si programan lo suficiente o si un proyecto es bastante complejo, en el que no pueden terminar el trabajo, eh, no pueden terminar el trabajo en una sola versión o quieren optimizar la versión de un programa que ya tienen y quieren que sea mejor. Entonces, estos cambios que se van a ir generando dentro del programa eh, pueden ser registrados mediante una forma de histograma eh, gracias a esta aplicación. Entonces, ustedes van a tener básicamente por orden, en un orden cronológico, por un tipo de formación, con un tipo de estructuración especial, van a ver todas y cada una de las versiones de estos proyectos que tengan. Y así van a poder seguir mucho mejor cómo es que fue cambiando la aplicación. Y si por alguna razón ustedes quieren volver a una versión anterior, lo van a poder hacer con Git. Entonces, en sí, lo que hace Git es, esta es la analogía que se suele usar en general, es que, digamos, una versión de un proyecto, Git lo que hace es como tomar una foto de ese proyecto en un instante y es lo que almacena. Entonces, tiene, digamos, el estado del proyecto en un momento determinado. Luego, cuando ese proyecto cambia, nosotros lo único que hacemos es volver a utilizar Git, que ya vamos a ver los comandos, eh, y tomar otra nueva foto. Entonces, digamos, cada una de estas versiones son la foto del proyecto en un estado en particular. Y ese básicamente es el principio que sigue Git. Em, y bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Git permite también, además de llevar este sistema de versiones, podemos trabajar en paralelo. O sea, algo muy bueno que tiene es que nosotros podemos trabajar en conjunto con otros colaboradores y así, con un mecanismo que tiene Git, digamos, podemos dividir el trabajo poniéndolo en ramas distintas, que ya vamos a explicar qué son las ramas. Em, y bueno, como les decía, también pueden recuperar versiones anteriores. Por ejemplo, si están en una versión y por alguna razón actualizan a esa versión y la versión actual ahora deja de funcionar, ustedes tranquilamente pueden volver a una versión anterior que saben que está funcionando, que saben que en principio no tenía errores y luego volver a trabajarlo y solucionar ese problema que tenía. Entonces es un muy buen mecanismo que tiene. Y obviamente van a poder visualizar toda la historia del repositorio o del proyecto que estaban trabajando y administrando con Git. Eh, y bueno, Git en sí, como les dije, es un software, pero algo que ha ido creciendo desde hace más de una década ya, son estas plataformas que ven aquí. GitHub, la más conocida, la más popular, GitLab y Bitbucket. Las tres, que se suelen confundir con Git, son plataformas que nos permiten alojar nuestros repositorios. Básicamente, son como una nube, así como venían trabajando con Drive en todo este curso que hemos trabajado con Drive y con Colab. Bueno, Git también administra archivos, también administra ficheros, o sea,
permite administrar todos estos proyectos que tenemos, los almacena y la forma en la que los almacena justamente o podemos manipularlos es mediante Git. Entonces, básicamente todas estas plataformas manejan también este software que tenemos. Si bien los nombres son parecidos, ¿no? No hay que confundirlos. Que utilicen el software Git no quiere decir que la plataforma sea en sí Git, ¿no? O sea, son independientes de ese software. Si algún día deciden cambiar, por ejemplo, Git y trabajan con otro programa para versionar código, lo pueden hacer si quieren. Eh, pero bueno, como lo menciono, simplemente que el nombre no los confunda, son cosas distintas. Uno es la plataforma y otro es el software. Em, y nada. Em, Algo que es importante tener en cuenta cuando trabajamos con Git es tratar de seguir el flujo del trabajo, es decir, cómo es que vamos a administrar estos proyectos. En principio, nosotros cuando programamos, si queremos, podemos trabajar desde la nube, ¿no? O sea, como hemos venido haciendo con Colab, o también nosotros podemos trabajar en local. De hecho, al menos desde mi punto de vista, yo casi siempre trabajo en local y luego exporto todo y lo tengo en la nube. Entonces, ustedes desde su ordenador o desde ya sea de escritorio o portátil, ¿no? Ustedes pueden administrar estos repositorios, estos proyectos, eh, y tenerlos almacenados localmente. Pero si los quieren compartir y los quieren tener por alguna razón en la nube, entonces pueden recurrir a estas plataformas que hemos visto hace un momento, que son GitHub, GitLab o Bitbucket, y almacenar todo ese proyecto, todo ese repositorio en la nube. Entonces, ustedes van a tener de manera remota acceso a a todo ese versionado también. Y lo bueno que tiene la nube es que ustedes pueden compartir esos proyectos y compartirlo con otra persona. Entonces, digamos, yo estando aquí desde mi ordenador en local, en mi ordenador de escritorio, ¿no? Puedo compartir mi proyecto a la nube y otra persona trabajar con ese mismo proyecto. Y así ustedes pueden colaborar para resolver problemas que son medianamente complejos o que necesitan de bastante colaboración, ¿no? O que necesitan que tengan otros compañeros de trabajo. Y bueno, importantísimo, acá lo remarco, todo proyecto transcurre en un repositorio. Es decir, todo proyecto está almacenado en algún directorio en particular, ya sea en la nube o ya sea en local. Me explico. Em, yo aquí bueno, he trabajado semana a semana con todos los proyectos que hemos visto y bueno, yo por ejemplo, aquí tengo para ustedes un par de proyectos ya terminados. Este de acá, que se llama tienda, que es acá como ven es un directorio, tiene código Python. Profe, no se Este, está compartiendo pantalla. ay, disculpen, ahí está. Estaban viendo la diapositiva, ¿no? Disculpen, yo me quedé un poco mal con eso. Eh, bien. Pueden ver ahora disculpen, pueden ver ahora el sistema de archivos. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, yo tengo una carpeta acá, tengo un directorio con el que he trabajado todo el curso, y aquí va trabajando semana a semana y administrando todos los proyectos. Entonces, em, también lo tengo en la nube y demás, pero bueno, lo que quiero llegar es que yo puedo tener mi repositorio en local, es decir, mi proyecto en local, que es este de acá, por ejemplo, que tiene una base de datos, tiene el programa en sí el programa en sí que, digamos, es la aplicación, en mi caso en Python, como ven, no está muy bonito cómo es que se ve, que ya lo vamos a ver en un momento cómo funciona, y, eh, y nada, tiene algunos ejemplos y demás, y bueno, y por supuesto tiene algunos datos por detrás que nos sirven para trabajar. Entonces, a final de cuentas, un repositorio es un directorio con los diferentes archivos que van a necesitar para que funcione ese proyecto en particular. Y como les dije, no necesariamente puede estar en Python. Como ven, un repositorio puede contener imágenes si quieren, el código en sí, archivos de texto que necesiten, base de datos, etcétera. O sea, puede contener un montón de ficheros diferentes
que en conjunto solucionen un problema en particular, o sea, que funcionen como la aplicación que quieren trabajar. Y como lo ven aquí, yo lo tengo en local. Pero, además de tenerlo en local, estos repositorios, ustedes lo que pueden hacer también es trabajarlo en la nube, como les decía. Es decir, disculpen, voy a salir de aquí para mostrarles el paso a paso, sin Out. Como ven, yo aquí tengo GitHub. GitHub GitHub es en sí, digamos, como les decía, la plataforma que trabaja con la aplicación Git. Que Git todavía no lo vimos, pero ya voy a llegar a ese punto. Em, Ustedes la primera vez, obviamente, darán a Sync Up si nunca se han registrado en Git, se van a crear un usuario y ahí van a poder administrar todo esto. Yo como ya tengo un usuario, yo ya tengo mi usuario, em, aquí tengo administrado mis proyectos. Esto siempre viene por defecto, es la vista por default que tiene GitHub. Si quieren trabajar con GitLab, por ejemplo, o con Bitbucket, también es lo mismo. Esta es la más popular de todas las plataformas, así que se los recomiendo. Yo personalmente trabajo con GitLab, pero esta es la más conocida y, digamos, es por lo que se manejan la mayor parte de los programadores de la comunidad, ¿no? Eh, y aquí a un costado, ustedes en principio no le van a aparecer todos estos proyectos de acá, pero como ven, estos son trabajos que yo alguna vez con los que yo alguna vez he trabajado. En particular, como ven, cuando yo cliqueo encima, me aparece todo el contenido de ese repositorio, los diferentes archivos que tiene y demás. En este caso, esto es una aplicación eh, para Android que está desarrollada en un lenguaje de programación diferente, ¿no? O sea, esto no está en Python, esto está desarrollado en Java. Denme un segundo para que vean. Yo aquí, por ejemplo, como ven, aquí tengo todo el código, una carpeta muy sencillita, pero acá, por ejemplo. Tengo acá todo código, que esto está hecho en Java, pero bien, para ustedes podría estar hecho en Python, como lo que vamos a ver a continuación. O sea, ustedes pueden, tengo el mismo repositorio, acá el mismo repositorio que tengo acá, que ya lo he descargado, en verdad lo he clonado, que ya vamos a ver cómo es que se puede hacer con Git. Y básicamente ustedes tienen esta interconexión en local y en remoto. Ese es el principio básico que vamos a seguir para administrar estos proyectos y ahora vamos a ver cómo es que GitHub en general eh, administran este sistema de versiones. Eh, de momento se entiende, no hay dudas, antes que continúe y veamos comandos y demás. Es el principio general que tienen que seguir, ¿no? Un segundo. A ver. Bueno, em, siendo ese principio, entonces es que podemos trabajar con Git. Disculpen. Ahí está. Em, y bueno, y como les decía, ustedes van a tener, para poder trabajar con Git, utilizar este software. Eh, lo bueno de GitHub, lo bueno de esta plataforma que estamos viendo hace un momento, es que ustedes no van a tener que enfrentarse a los comandos directamente que tiene, o sea, no van a tener que ver cara a cara esos comandos con los que funciona el software de Git. Pero es fundamental conocerlos porque uno tiene que entender el funcionamiento, o sea, cómo es que transcurre, cómo es que se mueven estos proyectos. Eh, Estos repositorios. Entonces, ustedes van a tener que aprender este pequeño, digamos, flujo de trabajo que sigue Git. Eh, y para eso, para llegar a explicar este flujo, yo les voy a pedir, por favor, si es que lo quieren trabajar, ¿no? Esto es, como hemos visto, una clase optativa, pero es muy recomendado. Todo programador, cuando llega a cierto punto que se tiene que encarar con Git, de hecho, muchas empresas te piden como solicitud digamos, tu usuario de Git, o sea, te piden que le pases ellos para que vean tu historial y compartes lo que tienes a la vista pública y ellos pueden ver en qué proyectos trabajaste,
sobre qué estaban orientados y es un buen recurso. Así, digamos, todo el, pueden ver el seguimiento de todo lo que tenías, de todo lo que ibas trabajando hasta ese momento. Entonces, como ven, es bastante útil. Ahí Elena les pasó el enlace. De hecho, voy a usar el mismo enlace que tienen ahí. Em, y como ven, aquí yo ya les dejo, este es un enlace de descarga para Git. Lo pueden bajar, es multiplataforma, Git no necesitan estar en Windows necesariamente, si trabajan por alguna razón con Mac, aunque yo no lo he usado nunca en Mac. Sí he probado en varias versiones digamos, en varias disposiciones de Linux, tanto Ubuntu como Mint, como Debian y demás. Pero bueno, es independiente del sistema operativo que estén usando, ¿no? Pueden usar Git en cualquiera de ellos. Y una vez lo descargan, ustedes, voy a ir, disculpen, aquí, a- y me voy a meter al proyecto este de la tienda, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer con este proyecto, si ustedes le dan clic derecho, si están en Windows, eh, ustedes van a ver que les aparece estas dos opciones. Van a tener Git here y Git bash here. Pueden usar cualquiera de los dos, pero yo principalmente me voy a centrar en esta opción, porque creo que es lo más importante. Eh, Ustedes cuando entran aquí van a verse con una consola de comandos. Esta consola, si quieren la pueden abrir de esta manera, o si no, pueden hacer inicio cmd con símbolo de sistema, y como ven, les va a aparecer una consola similar. No es la propia de la aplicación Git, pero también pueden llegar hasta este punto. Y desde aquí yo me puedo mover hasta esta ruta en particular. Yo si quiero puedo seguir, puedo llegar hasta el directorio este en el que estoy situado. Pero ya que les dejé ese enlace y no es muy pesado, Git, o sea, no ocupa muchos recursos, yo prefiero que utilicen esta interfaz que es un poco, esta consola que es un poco más amigable, ¿no? Em, y ya vamos a hablar de todo lo que tiene aquí. Como ven, lo que aparece acá es el usuario que lo estoy utilizando, en qué dispositivo me encuentro, y lógicamente cuál es la dirección del repositorio, o sea, dónde se encuentra alojado en local este repositorio. Y esto que ven acá que dice master, que está en celeste, lo vamos a explicar más tarde. Pero quiero que se queden con eso. De momento solamente abrí la consola y estoy situado en esta carpeta en particular. Y a partir de aquí ustedes van a poder comenzar un ciclo, digamos, van a poder comenzar el proceso este de lo que es la creación de un repositorio. O sea, una vez que ustedes ya tienen el proyecto en algún instante y dicen, quiero guardar este repositorio, quiero crear un repositorio en Git para, eh, para guardar, para poder tener almacenada esta versión. O sea, quiero que, como está en el estado en el que está en este momento, quiero que sea almacenado y todo el estado del mismo proyecto. Entonces, eh, lo primero que hacen, bueno, lógicamente abren la consola de Git y luego de eso van a tener que pasar por este proceso. Ustedes van a tener que, primero que nada, crear el repositorio. O sea, darle, digamos, un lugar dentro de Git. Y para crear ese repositorio, para que viva este repositorio en particular, lo que van a tener que hacer es, disculpen, van a tener que hacer git init, y lógicamente ponerle el nombre que va a tener el repositorio en particular. Em, en este caso, como ya estoy situado en la carpeta, solo voy a poner git init y se va a crear con el nombre que tiene el directorio. Ahora les voy a mostrar. Le voy a cambiar el nombre para que lo vean y les quede más claro. Una carpeta, vamos a llamar. eh, Lista, por ponerle algo, podría ser de lo que sea. A ver, voy a situar en esta carpeta. Voy a abrir el Git Bash. Voy a abrir Git.
Y desde la consola voy a utilizar este primer comando que sirve para crear el repositorio. Entonces, ay, perdón, estoy saltando entre todas las ventanas. Acá está. Entonces voy a ingresar el comando git init, y de esta manera le voy a dar enter. Como ven, me dice que se ha creado un repositorio vacío. O sea, se init repositorio. O sea, se crea un repositorio. El proyecto ya tiene vida dentro del entorno de Git, pero no contiene datos, o sea, no contiene nada. O sea, lo único que he registrado es que esta carpeta de acá, este directorio mayorista, ahora forma parte del repositorio, pero todo este contenido que ustedes tienen acá todavía no ha sido agregado. Ustedes tienen, mediante otro comando, que agregarlo. Entonces, ¿cómo añado esos comandos? ¿Cómo añado eh, ficheros que forman parte del proyecto? Bueno, al principio hicimos git init, entonces ahora estamos, digamos, dentro del directorio de trabajo, o sea, ya existe. Ahora estamos en la parte, digamos, ya existe en local, dentro de él. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es pasar por dos comandos, git y git commit. Es indispensable pasar por los dos. No pueden omitir, por ejemplo, no pueden hacer un commit antes de hacer un add. Sí o sí tienen que seguir este proceso siempre, y internamente se va a realizar cuando lleguemos a GitHub, se van a realizar de manera automática. Entonces, ustedes, lo primero, lógicamente, como simplemente siguiendo este diagrama, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un git add. Y ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos comandos, ¿no? Perdón. Ahora sí, git add. Y lógicamente, luego de poner git add, tengo que poner los nombres de los archivos que yo quiero añadir a mi proyecto. Pueden poner una lista de archivos también, o pueden poner uno por uno. Entonces, yo voy a escribir productos.py. Es decir, voy a subir este archivo a mi repositorio. Voy a añadir este archivo al repositorio. Esto no es nada, esto es un warning, disculpen. No importa. O sea, no les va a causar ningún error. Acá. Ahora voy a añadir la base de datos, es decir, este de acá. Y este lo voy a omitir de momento. No tiene nada interesante. Y ahora ustedes pensarían, bueno, ya utilicé el comando add, o sea, añadir en inglés, y con esto entonces ya mis archivos ya están dentro del repositorio. La verdad es que no. Ustedes, bueno, primero git init crean el repositorio. Cuando ustedes hacen git add, ustedes pasan por un proceso, digamos, por un punto intermedio antes de que exista antes de que se añada al repositorio en local. Ustedes lo que va a pasar cuando hagan git add es que esto va a pasar a un área, digamos, a un punto intermedio antes del repositorio que se conoce como el staging area. Básicamente, para que tengan una analogía, digamos, subir un repositorio, o sea, un proyecto a Git, lo habíamos comparado con tomarle una foto, digamos, en un estado en particular. Entonces, yo le tomo, digamos, el Git add básicamente es preparar la foto. Es decir, ustedes van poniendo todo en escena en el repositorio, lo van preparando para tomar la captura de la versión que ustedes quieren, o sea, de la foto que en realidad ustedes quieren mostrar. Entonces, con GitHub preparan, o sea, dejan listo el repositorio para el momento en el que ustedes van a decidir capturar disculpen, la versión que ustedes quieren justamente administrar, que ustedes quieren guardar dentro de esta historia de Git, dentro de este historial que les permite gestionar. Entonces, el momento en el que se hace efectivo, o sea, que se hace efectivo este add, o sea, que forma parte del repositorio como tal, que se guarda esa versión, eso lo administra el commit. Add, entonces, prepara el repositorio, o sea, prepara la versión, la deja la deja lista para tomarle la foto, o sea, la deja lista para guardar la versión como tal, y bueno, y el git commit hace efectivos todos los add que yo he hecho. Entonces, básicamente, yo aquí
añadí productos.py y añadí productos.db. Entonces, denme un segundo. Voy a cerrar esto de acá, creo que por eso me salió un warning hace rato. Y bueno, una vez que estoy acá, entonces he guardado, he añadido, he preparado el estado en el que quiero que se guarde, o sea, quiero que el repositorio contenga esos dos archivos. Entonces lo siguiente que voy a hacer es un git commit. Y bueno, y commit lleva, lo pueden hacer, pueden comitear de varias maneras, o sea, este comando se puede hacer de más de una manera, pero yo lo que recomiendo es que usen este símbolo de acá. Ustedes lo que van a tener con git commit, básicamente, van a tener que añadir un mensaje, es decir, van a tener que dar un contexto de lo que representa esa versión. Básicamente, el guión M representa, quiere decir message, o sea, ustedes van a dejar un mensaje de lo que están, de la versión que están comiteando. Como esta es la primera versión del trabajo, o sea, lo he creado el proyecto y es la primera vez que le voy a añadir archivos, le voy a poner primer commit. Ustedes le pueden poner primera versión o lo que quieran, ¿no? Pero en general los commits, o sea, le pueden poner el commit que quieran, o sea, el mensaje que a ustedes les parezca eh, adecuado, pero los commits no suelen ser muy largos, o sea, 30 palabras a lo mucho, no más que eso. Y ustedes en cada commit, digamos, reflejan el cambio que se ha efectuado en esa versión. Por ejemplo, si en algún momento añaden una funcionalidad, en el commit ustedes dicen, agregué esta cosa o modifiqué esto que estaba funcionando de tal manera y ahora hace esto. Entonces son mensajes sencillos. Traten de dejarlos así para que el flujo también de trabajo sea mucho más cómodo para todos los que estén trabajando dentro del proyecto. Entonces voy a ejecutar esto y el comentario, disculpen, el mensaje que ustedes guardan dentro del commit siempre va entre comillas, como ven. Primer commit va entre doble comilla. Y una vez que le doy a Enter, eh, este proyecto, ahora ya se han realizado los adds que he hecho. O sea, he añadido dos archivos, que son estos de acá. Dos archivos han sido cargados. O sea, productos DB y productos.py. O sea, la base de datos y el código Python en sí. Y acá me dice 380, disculpe, más de 387 inserciones. Básicamente, el productos.py tiene muchísimas líneas de código, entonces de ahí son las 387 inserciones. O sea, son de cada una de las líneas de código que tengo en Python. Voy a abrirlo ahora en PyCharm. Project. Ahí está. Como ven, aquí tengo todo el proyecto en sí. Bien, entonces, una vez que llegan a este punto, su proyecto, su repositorio ya existe. Y de momento a alguno le debe causar dudas porque en sí ustedes no pueden ver la versión de Git, o sea, no pueden ver el estado que tiene. Y a alguno seguramente les molesta la consola de comandos y demás. Bueno, algo bueno que aunque ustedes, digamos, no tengan una interfaz gráfica de cómo es que se manejan cada una de estas versiones, ustedes pueden usar esta misma consola, este mismo Git Bash, para ver cómo es que se han ido modificando, cómo es que ha ido cambiando el estado del proyecto a lo largo del tiempo. Eh, entonces es algo muy útil, básicamente, esta consola. Pero ahora les voy a mostrar una forma de verlo de manera más gráfica, ¿no? Entonces, disculpen, si lo quieren hacer por la consola, pueden hacer git status. Y como ven, se han añadido, disculpen, aquí nos dice lo que está en rojo son los dos ficheros que yo no he añadido. Yo solo añadí productos DB y productos.py. Entonces, cuando yo pongo git status, me aparece en rojo los ficheros que todavía no añadí al repositorio. O sea, que no forman parte de este repositorio en local todavía. Están dentro del directorio de Git, pero yo no los añadí mediante ningún comando. Entonces, para Git, estos repositorios no existen.
o en todo caso necesitan ser añadidos. ¿Cómo los añado? Igual que hicimos antes, git add another, disculpen, example codes.txt. O sea, básicamente este archivo de acá. Lo escribí mal seguramente. Estoy escribiendo mal, disculpen. Me voy a añadir git.idea es git.add. Y ahora sí hago git status. Ahí está. Como ven, ahora ya fue añadido. Ahora me aparecen, cuando vuelvo a hacer status, lo que hice fue hacer un git add de esto de acá, de git idea. Y básicamente ahora me aparecen algunas cosas en verde y otras cosas en rojo. Esto que está en rojo es este archivo de example codes, o sea, este archivo de texto plano, que no tiene nada interesante, que simplemente no lo quiero subir yo. O sea, está en mi directorio, pero de momento no lo quiero añadir al repositorio como tal. O sea, no quiero que forme parte de Git. Entonces, y lo que me aparece en verde son las cosas que yo he pasado al área de staging, o sea, que le he hecho un git add, pero que no he comiteado todavía. O sea, con status puedo ver todas las cosas que yo he ido añadiendo que quiero en algún momento agregar efectivamente al repositorio, o sea, comitearlas, eh, y me aparecen con verde porque no se van a guardar. Bueno, ¿en qué estaba? Aquí, disculpen. Eh, bueno, como les decía, ustedes básicamente siempre van a tener que pasar por este proceso. Una vez tienen creado el archivo que quieren subir, o sea, su proyecto ya está en un estado que quieren, el cual quieren registrar con alguna versión, lo que tienen que hacer es primero un app y pueden ver el estado de todo el proyecto en sí. En rojo les van a aparecer lo que no, todos los directorios, todos los ficheros que no le han hecho ningún app. En verde les van a aparecer los que han hecho un app pero no un commit. Y una vez que ustedes utilicen ambos comandos, hagan tanto su add como su commit a cada fichero en particular, eh, ustedes, como ven acá, se añaden todos los archivos, todos los ficheros que yo he comiteado acerca de la carpeta IDEA. Disculpen, esta de acá. Todo lo que estoy subiendo ahora. Eh, y si yo vuelvo a hacer git status, como ven, ya no me van a aparecer estos en verde que tenía antes. O sea, todos estos ads ya han sido comiteados. Todos han sido registrados bajo el mismo mensaje. O sea, ya están en una nueva versión. Pero yo de esta manera, otra vez no voy a añadir todavía another example codes, este de texto plano, no lo voy a añadir. Eh, pero como les decía, yo de esta manera, tal vez al menos para la mayoría, y me ha pasado a mí cuando he comenzado a utilizar Git, eh, no puedo como no lo puedo visualizar, o sea, no puedo ver este historial de manera directa, o la interfaz tal vez, o sea, usando la consola no es cómodo para mí. eh, entonces tiendo a molestarme o a tratar de buscar una solución para poder justamente verlo, o no reconozco cómo es que se han registrado las versiones. Entonces, justamente para solucionar ese problema es que existen estas plataformas como GitHub o GitLab. Y también hay aplicaciones de escritorio, ¿no?
GitHub, por ejemplo, tiene su propia aplicación de escritorio, tiene GitHub Desktop, si no me equivoco, que les permite trabajar también con esto en local. Pero bueno, una vez volviendo ahora a lo que es la plataforma está en remoto, al repositorio en remoto, yo ahora lo que quiero registrar para que vean los cambios es este, disculpen, este repositorio mayorista lo quiero registrar como proyecto. Entonces, al igual que hice con estos proyectos, lo que voy a hacer es, aquí en Repositories, le voy a dar a New, este botón de acá arriba. No sé si es que lo están viendo, disculpen, por ahí, si se ve bien, continúo, disculpen, si no, lo vuelvo a mostrar. Sí, se vio Bueno, si bien. pueden verlo. Ok, ok. Eh, una vez le dan al botón, ustedes le van a aparecer esto cuando quieran crear el repositorio. Este es owner, el propietario del proyecto en sí, que soy yo, o sea, con mi cuenta, si tienen más de una cuenta registrada a la vez, pueden tener varios, ¿no? Y aquí voy a poner el nombre del repositorio. Le voy a poner exactamente el mismo nombre con el que lo tengo en local. Eh, ¿Y por qué voy a hacer esto? Eh, Voy a hacer esto básicamente para no tener incongruencias, porque no me gustaría que en remoto esté guardado bajo un nombre y que en local esté guardado bajo otro. Es simplemente por comodidad. Em, Así que nada, ustedes lo que pueden hacer es ponerlo en privado, o sea, solamente ustedes lo van a poder ver, más los colaboradores que ustedes admitan, o sea, ustedes les dan permisos a ciertas personas para que puedan trabajar con este proyecto, tanto verlo como modificarlo, o solo verlo si es que quieren. Em, y nada, yo en principio ahora lo voy a poner en público para que ustedes puedan acceder también, y luego les voy a pasar el enlace para que puedan entrar. Y algo más que les permite hacer GitHub es generar automáticamente unos archivos. Un README file, un GitNode y un license. Básicamente son archivos que tienen algún contenido en particular del repositorio que están creando. Entonces, README suele, si ya han descargado alguna aplicación antes o algún programa en sus ordenadores, habrán visto que aparece a veces un archivo que dice README y tiene un mensaje del creador del proyecto y básicamente explica de lo que trata la aplicación. La licencia, bueno, es algo más complejo que se suele ver más adelante, pero básicamente es para ponerle digamos, para registrar que este proyecto es tuyo, es de tu propiedad y demás. Pero estos son, digamos, si quieren lo pueden hacer. Yo personalmente, a menos que el proyecto sea muy importante, no lo suelo añadir, porque generalmente lo administro con esto sin ninguno de estos archivos, pero se los comento nada más. Entonces le doy a Create Repository y ahora el repositorio existe en la nube, o sea, existe en remoto. Entonces, como ven, ahora me aparece acá mayorista y yo ya tengo mi repositorio tanto en local como en remoto. O sea, estoy perdón, aquí. Estoy en este punto. Tengo mi repositorio acá y mi repositorio acá. El que está en remoto, en realidad, no tiene ningún contenido. Al igual que como hice como hice en local, cuando hacía un git init, disculpen, el repositorio se creaba, pero se creaba vacío. Entonces yo, para añadir cada uno de los archivos que quería que formen parte del repositorio, tenía que ir haciendo un add y un commit. Y para no pasar otra vez por el mismo proceso, sabiendo que yo ya lo he hecho en local, eh, algo que es muy cómodo, que nos facilita Git, es un comando que se conoce como git push. Entonces, si yo ya tengo mi repositorio en local y mi repositorio ya existe en remoto, lo que voy a hacer es, mediante este comando git push, es mover lo que está en local, o sea, lo que yo estando aquí, lo voy a llevar y lo voy a trasladar a la nube. Entonces lo voy a tener tanto en local como en remoto. Y eso es una facilidad, eso es algo muy sencillo. Y evitamos tener que volver a repetir todo el código, es decir, volver a hacer el paso a paso como hemos hecho de add y de commit, todo en remoto también. Pero primero, y antes de disculpen, antes de pasar por este proceso, o sea, antes de ir desde local hasta remoto, lo que voy a tener que hacer es vincular la nube, o sea, GitHub con mi ordenador.
Entonces, para eso, cuando ustedes crean el proyecto, retrocedo por si acaso, aquí el mayorista que acabo de crear, en esta pestaña de Code que tienen aquí, les va a aparecer esto de acá, este enlace de aquí. Lo pueden tener como HTTP o como SSH. Son diferentes, disculpen, son diferentes tipos de peticiones, pero si lo manejan desde un navegador común y corriente, y es lo que yo recomiendo, utilicen la petición HTTP, que es más sencilla de manejar. Cualquiera de las dos funciona, ¿no? Lo que voy a hacer es copiar esto de aquí, y lo siguiente, de hecho acá GitHub se lo facilita. eh, Ustedes lo que tienen acá, digamos, es el proceso que van a llevar a cabo. Ustedes, para tener este proyecto, tanto en remoto como en local vinculados, lo primero que van a tener que hacer es, una vez ya tienen el repositorio acá en GitHub, van a tener que hacer un init en local, van a tener que comitear van a tener que, digamos, hacer algún add, o sea, van a tener que agregar algún documento, van a tener que comitearlo, y luego de eso van a tener que utilizar este comando que es, digamos, que es lo que permite vincular tanto remoto con local. Entonces, ahora yo voy a volver a mi repositorio en local, voy a volver a abrir Git Bash, y voy a utilizar este comando. Git remote, como ven aquí, y remote add origin, y ya les explico el porqué de todo esto. Origin. Y ahora a continuación vamos a pegar el, la petición HTTP que teníamos acá. O sea, este enlace que nos provee GitHub. Eh, entonces, de esta manera, ustedes lo que están haciendo es añadir al repositorio remoto, o sea, el repositorio que tienen remoto lo vinculan con el local. Entonces, siempre, una vez que ya lo tienen al repositorio creado en local y al repositorio creado en remoto, usan este comando y vinculan ambos. Entonces yo le voy a dar a Enter y, y se va a ejecutar. Entonces ahora en principio los repositorios ya están conectados. Lo siguiente que van a tener que ser, o sea, ahora han establecido la conexión entre los dos, ahora ya están vinculados, pero lo que van a necesitar es hacer un push. Esto de acá, de hecho, el paso a paso, como ven, GitHub se lo facilita bastante, lo tienen aquí por si es que se han olvidado algo. Eh, y entonces lo que van a hacer mediante esto es eh, enviar todo lo que estaba en local, otra vez, todo lo que estaba acá, lo vamos a enviar a remoto. Entonces yo voy a hacer, voy a pegar tal cual, git push, y vamos a poner, de hecho pueden poner la rama que quieran, pero yo voy a usar master. Ya les explico lo de la rama. Tengo que añadir esta branch. Push, como ven. Y ahora tiene que cargar uy, ahí está. Puede demorar, o sea, que se ejecute este comando de acá, puede demorar bastante dependiendo de cuántos, de su conexión en primera, y en segundo de cuántos archivos quieran subir, ¿no? O sea, de cuántos commits hayan hecho. Porque esto en realidad lo que no va a guardar, en sí no va a mover solo los archivos, sino que va a guardar todo el historial que ustedes generaron en local, lo va a llevar a remoto. Es decir, si ustedes, por ejemplo, han manejado en local 3 versiones, entonces las 3 versiones van a ser llevadas a remoto, no solamente el último cambio que han hecho. Git justamente maneja versiones, entonces lógicamente cuando usamos los comandos Git, lo que estamos moviendo es todo el contenido, no solamente el último cambio efectuado. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y acá, como ven, va a nombrar todos los cambios que se han realizado. Se suben todos los archivos y demás. Este es en principio el formato que tienen que tener. Eh, Algo importante y que ahora les voy a explicar. Yo cuando hice git push al inicio me tiró un error porque
como tal, digamos, yo no había registrado ninguna branch, que ya vamos a hablar de lo que son las branch, pero yo lo primero entonces que tendría que hacer es, si ya existe la branch, que en realidad acá ya estaba registrada, pero solamente lo puse bajo otro comando, lo que hice fue usar git branch, o sea, la rama, y le puse un nombre, con M mayúscula, guión M, y le puse el nombre master. Ya existía por defecto, pero acá para asegurarme la añadí simplemente. Luego lo que hice fue en sí digamos, el proceso de enviar lo que tengo en local a remoto es simplemente este comando git push. Git push y bueno, -u por user, o sea, el usuario que está usando en este momento Git en este ordenador, va a empujar todo lo que estaba dentro de esta rama. O sea, va a mover todos los cambios y versiones que se han gestionado dentro de la rama en la que estamos. Y ya le voy a explicar lo que es rama porque es un tema importante y quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora que yo ya he hecho todo esto, otra vez estoy desde la consola de Git y no puedo ver ningún cambio, pero ya que nos vinculamos con GitHub, si yo vuelvo a actualizar la página, una vez yo ya he hecho el push, ahora figuran todos los archivos que yo había comiteado en local. Como ven, y es justamente lo que había hecho aquí en local, o sea, este archivo acá y esta carpeta de aquí. Entonces, todo el contenido que yo tengo, que yo comiteo, que yo gestiono mediante Git en mi repositorio en local, con un push lo llevo a mi repositorio en remoto. Y ahora yo desde remoto lo que puedo hacer es compartirlo con los diferentes, o sea, otro repositorio local que quiero. O sea, puedo, así como es dado los commits de las modificaciones que he hecho, ahora yo voy a modificaciones. O sea, voy a básicamente cambiar de versión entre un... y como ven, solamente se añadieron tres de estos archivos. O sea, solamente se añadió esta carpeta, productos de bake. Este fichero de acá, que es un texto plano, no se añadió. Y otra vez, voy a volver a la consola, porque si recuerdan, cuando había hecho status, me aparecía en rojo porque no he hecho ni un git add ni un git commit de este archivo. Aunque yo le hiciera un git add, en realidad, si no hago el commit, esto no se va a subir. O sea, no sé, o sea, cuando yo lo lleve a remoto, este archivo no se va a ver modificado. Y es importante tener esas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes no comitean algo, cuando luego lo llevan al servidor en remoto, los cambios no se van a ver efectuados. Entonces, importantísimo, siempre tienen que comitear. El commit es, digamos, la parte más importante del proceso del versionado. Es muy importante llevar a cabo los commits porque en base a eso se realiza casi todo. Las branches, las versiones en sí son los commits como tal. eh, y movernos entre una versión y otra es básicamente saltar entre un commit y otro. Ese es el proceso que tienen que llevar a cabo. Eh, y ahora algo muy bueno que tienes todo aquí, es que yo puedo, y ahora que les quiero mostrar, es que yo puedo saltar de una versión a otra. Es decir, disculpen, me voy a ir a uno de estos archivos, voy a ir a productos.py. Como ven acá yo tengo el archivo. ¿Y qué pasa si yo por alguna razón agrego una línea de código? Es decir, si yo hago acá un cambio que supongamos que es relevante, o sea, que es significativo, y digamos lo que yo voy a hacer acá es, perdón, acá arriba está edit. Y aquí. Yo voy a modificar algo desde remoto, por ejemplo. Lo pueden hacer desde local también, que ya lo voy a mostrar. Eh, pero básicamente acá voy a poner algo que en principio es relevante para el código. Digamos que esta es la versión que tenían y ahora yo estoy añadiendo desde remoto, quiero poner una nueva funcionalidad a mi programa. O sea, mi aplicación servía para tal cosa, hacía tales cosas, pero ahora yo quiero que haga algo nuevo. Entonces, añado las líneas de código que sean necesarias para ello y
y simplemente lo muestro. De hecho, a ver, lo vamos a ver con un ejemplo más práctico. Eh, Aquí, por ejemplo, como ven, yo, por ejemplo, voy a definir una nueva función, es decir, voy a definir un nuevo comportamiento, una nueva funcionalidad para mi aplicación, y le voy a llamar, pues ya les explico el por qué le puse este nombre, pero no es muy relevante, ¿no? Y le voy a poner, ahí está. Entonces, digamos, estas dos líneas de acá representan una nueva modificación, representan nueva funcionalidad para mi proyecto. Y como es un cambio, como es nueva funcionalidad, cuando yo guardo estos cambios, le voy a dar control S, el acceso rápido para guardar los cambios. Como ven, aquí GitHub me provee de esta pequeña ventana que me obliga a poner un commit. Es decir, cuando yo guardo los cambios en remoto, automáticamente hace un git add, es decir, añade los cambios que yo hice sobre el archivo.py, sobre productos.py, y me obliga a ponerle un mensaje a ese commit. Es decir, para guardar el cambio, es decir, para añadir la nueva versión a mi proyecto, me obliga a ponerle un mensaje sobre ese cambio. Entonces yo voy a poner aquí, añadí la función de realizar descuentos. Obviamente esta función está vacía, ¿no? O sea, no hace nada, pero digamos que realiza algo en particular, o sea que tiene sentido dentro del programa, ¿no? Esto es a modo de ejemplo simplemente. Entonces, añado esta función que realiza descuentos, le doy a Enter y el commit se ha realizado. Entonces, ahora como ven, disculpen, voy a moverme. Aquí está el cambio que he realizado. Entonces, yo en local, y voy a cerrar esto de acá, yo aquí en local, ahora lo que quiero es guardar este cambio, o sea, quiero que se vea reflejado. Denme un segundo. Voy a abrirlo con Sublime para que lo vean. Acá en remoto, debajo de la función salir, debería estar la función descuentos. Pero yo en local tengo la función salir y debajo de esto no hay nada. O sea, entre la función ingresar mercadería y la función salir, yo debería tener esta función descuentos. Pero obviamente, como estoy en local, los cambios no se realizaron acá. Bueno, entonces, como están vinculados repositorio remoto y repositorio local, lo único que tengo que hacer es traer esos cambios, es decir, traer esas modificaciones. ¿Y cómo lo hago? Con el comando, otra vez con git pull. Y va a traer todas las modificaciones que sean necesarias. Acá, como ven, me dice un archivo fue cambiado. ¿Qué archivo fue cambiado? Productos.py. Si hubiera más cambio, ¿no? Si yo, por ejemplo, hubiera cambiado algún archivo de acá o hubiera cambiado productos.db, cualquiera de estos, cuando yo hago una modificación, ustedes lo que van a tener que hacer es esto. Entonces, un archivo fue cambiado, 4 inserciones fueron hechas, o sea, básicamente hice un enter. Este enter, disculpen, tal vez no es muy visible. Este enter que tienen acá, que es un espacio en blanco, esta línea de acá son 2 cambios, esta línea de acá que tiene pass, 3, y un último enter que es esta línea en blanco. Entonces, esas son las 4 inserciones que se han agregado. Y bueno, y se agregó una eliminación, ¿no? En medio debo haber borrado una línea. Entonces, esos son todos los cambios que están en remoto, o sea, en GitHub. Y ahora yo, mediante pull, los traje. Entonces, cuando yo vuelvo a abrir productos.py en local ahora y me voy, estaba más arriba seguramente y no lo vi, acá, como ven, ahora debajo de la función salir se encuentra la función descuentos.
que estaba sobre ingresar mercadería, ¿no? O sea, yo traje los cambios de la versión que tenía guardada en, o sea, del commit que había realizado en remoto y lo traje a local. Ese es básicamente el cambio que tienen gestionado aquí. Eh, y así ustedes pueden realizar cambios en cualquiera de los dos lados. De hecho, yo ahora hice una modificación en remoto, pero si yo quisiera, puedo hacer una modificación desde local, porque puede pasar. Quizás no estoy trabajando desde mi casa y lo quiero añadir. No tengo conexión a internet, pero puedo seguir trabajando en mi ordenador, ¿no? Entonces, realizo los cambios todos en local, me vuelve la conexión y lo que tengo que hacer para registrar esas modificaciones que hice en local para que se guarden ahora en remoto, o sea, en GitHub, lo único que voy a tener que hacer es un push. Entonces, para mostrarles ese cambio, voy a volver aquí para que vean que se puede realizar de cualquier sentido. Dentro de descuentos voy a añadir un print. Voy a poner un print otra vez. Es irrelevante para el código, pero para mostrar que el cambio se efectúa en la versión que tengo en local, yo debo hacer esto. Entonces, ahora que estoy en local, otra vez, en GitHub, yo hacía el cambio, le daba a guardar y automáticamente me hacía el comando git add y git commit. Me obligaba a ponerle el mensaje al git commit, si recuerdan. El problema es que cuando estamos en local no tenemos esa facilidad. Tenemos que otra vez ponerlo todo paso por paso. Entonces, yo como he hecho un cambio dentro de productos.py, debo registrar ese cambio mediante un add. Entonces, productos. Si quieren ver qué archivos se han cambiado, voy a hacer git status por si no se acuerdan. Productos.py, como ven, fue modificado, pero el cambio no fue registrado todavía en Git. Entonces me aparece en rojo. Y bueno, y este archivo que dijimos que no lo vamos a subir. Entonces, ahora lo que voy a hacer es git add productos.py. Y si vuelvo a hacer un status, ahora me aparece en verde porque se han añadido al staging area los cambios de productos, pero todavía no los he subido al repositorio, o sea, no los he comiteado, no he registrado los cambios que he realizado. Entonces, otra vez, tenemos que hacer luego de un commit. Y lo vamos a poner con el mensaje cambiamos descuentos, por ejemplo. Entonces, vuelvo a pasar por ese proceso y ahora cuando hago status ya no figura el cambio dentro de, disculpen, ya no figura el cambio dentro de productos.py, pero sí me muestra este mensaje de acá, que la rama en la que yo estoy, que otra vez rama ya lo vamos a explicar en un momento, no ha sido realizado un push. O sea, como Git detecta que estoy conectado con un repositorio en remoto, me dice, hiciste los cambios en local, pero no los subiste todavía al repositorio que tenés en remoto. Entonces, para que los cambios se vean registrados acá, yo lo que voy a tener que hacer es git push y espero y ya está. Entonces, ahora los cambios fueron efectuados justamente. O sea, yo ya registré todos los cambios que acabo de hacer un momento. O sea, básicamente ese mensajito que decía print descuentos. Y ahora, si yo vuelvo a actualizar el repositorio, como ven, se añadió esta modificación. Se añadió el print modificación dentro de el repositorio en remoto. Entonces, básicamente, ese es el flujo de trabajo que más la ventana. Ah, disculpen. Perdona. Estaba más arriba. O decís la consola de Git. Bueno, amplio ambas. ¿Dónde está? Acá. Bueno, como ves, aquí descuentos tiene esta modificación. Esta línea que yo añadí en local ahora fue registrada en remoto. Y básicamente ese es el proceso que siguen con cualquier archivo de Git. O sea, siempre que ustedes realizan un cambio, o sea, que hacen un commit,
o sea, que realizan un cambio en su archivo y lo quieren registrar en el repositorio, lo que tienen que hacer en local y en remoto también, pero en remoto es automático, es realizar un add, o sea, registran los archivos que han cambiado, luego hacen un commit, hacen efectivo los cambios, o sea, registran la versión nueva que se va a gestionar. Básicamente cada commit representa una nueva versión del proyecto, es una nueva versión del repositorio, y una vez que tienen esa versión existente dentro del entorno de Git, lo que tienen que hacer es, si están conectados con un repositorio en remoto, es un push. Entonces, con push suben los cambios y desde remoto, lógicamente, también automáticamente se hace el add, también se va a hacer el commit y van a tener que poner un mensaje dentro de, en este caso, GitHub. Y luego, si quieren traer esos cambios desde remoto a local, hacen un pull. Entonces, con pull traen los cambios de remoto, con push suben los cambios de local a remoto. Y ese es básicamente el proceso que tienen. Siempre van a tener ese mecanismo. Entonces, cuando ustedes comiencen a trabajar y que me gustaría que lo prueben, que yo les voy a dejar una tarea, por si es que la quieren intentar, la voy a estar controlando si les parece, por si alguno quiere probarlo. Eh, Van a poder hacer estos cambios y gestionar así mejor sus proyectos, porque esto a final de cuentas es para facilitarles el trabajo a ustedes. Eh, y bueno, y de esa manera ustedes básicamente van a seguir estos diferentes trabajos. También existe un comando que no lo expliqué, que se conoce como git clone. Con git clone ustedes básicamente, si ya tienen un proyecto completo registrado dentro de la nube, o sea que está en un repositorio en remoto, ustedes con git clone copian todo ese proyecto, todo ese repositorio y lo pueden pasar a local. Git pull, ya lo expliqué, trae todos los cambios del repositorio en remoto al local, y git push sube todos los cambios que tenemos en local a remoto. Entonces, básicamente, esos son todos los cambios que tenemos, ¿no? Entonces, me queda ver el comando git clone, que ahora se los explico con otro proyecto. Perdón. Aquí está. Voy a eliminar esta carpeta de... a ver, me voy a mover una atrás, no hay problema. Ahora, dentro de esta carpeta de 1000 programadores, voy a añadir, dentro de ese directorio, voy a añadir un proyecto. Para que vean, vamos a usar el mismo proyecto para que no se confundan. Y aquí esta aplicación que es para Android, que les había dicho que yo tengo registrada, la voy a subir la voy a registrar ahora en local, ¿no? O sea, la voy a traer mediante un pool, la voy a traer a mi repositorio en local, ¿no? Entonces, o mediante un clon en este caso, que es mucho más sencillo. Entonces, lo que voy a hacer acá es git bash, o sea, dentro de 1000 programadores, esta carpeta de acá, voy a traer git clone este repositorio que es Mujeres en Red, que así se llama la app, ¿no? Entonces, voy a copiar esto de acá, o sea, otra vez igual que como hicimos al inicio, copio el enlace, esta pequeña petición HTTP, la copio, que les aparece en esta pestañita de code. Y en clone, lo único que tienen que hacer es copiar esa petición. Le dan a Enter y está clonando el repositorio que yo tengo en remoto a local. Y una vez que termina esto, como ven, ahora me aparece, o sea, ahora ya se ha clonado todo el repositorio y ahora ya existe tanto en remoto como en local. ¿De qué nos sirve el clon entonces? Por ejemplo, y ahora les explico un caso que es bastante práctico. Yo, por ejemplo, suelo trabajar perdón, trabajar en un solo escritorio o para probar códigos que requieren mucho procesamiento, ¿no? Porque tengo un mejor procesador aquí, y tengo más memoria y una gráfica. Entonces, casi nunca uso este ordenador, casi siempre trabajo en local. Entonces, cuando estoy, o sea, en local desde mi portátil. Entonces, si yo trabajo un repositorio desde aquí, desde mi ordenador portátil, si un día, por ejemplo, hago un cambio y no lo puedo procesar acá por alguna razón, pero yo sé que el código funciona y quiero ver cómo es que se ve en este ordenador, entonces, ¿qué voy a hacer? Mediante eh, mediante un pool, lo que voy a hacer, o mediante todo el proceso que vimos, voy a
crear un repositorio acá en local, hago los adds que sean necesarios, los commit, y luego mediante un pull, que es lo que vimos hace un momento, disculpe, mediante no un pull, mediante un push, llevo los cambios y guardo genero este repositorio ahora en GitHub. Entonces, tengo el repositorio aquí existiendo en la nube y lo tengo en mi portátil, pero no lo tengo en mi ordenador de escritorio. Entonces, ¿qué hago? Para evitar este proceso de también crear el repositorio con un git init, hacer un add, hacer un commit, es decir, para evitar el proceso que es a veces tedioso de volver a generar aquí un mismo repositorio que luego simplemente voy a traer mediante un git pull, lo que hago es usar el comando que vieron hace un momento, que es git clone. Entonces, con git clone, ustedes traen directamente todo el proyecto que ya existe, ¿no? Es importante, tiene que existir y tiene que estar registrado dentro de GitHub. Entonces, o de GitLab o de Bitbucket. Entonces, de esa manera, ustedes, digamos, facilitan el proceso. ¿Es bastante útil? Sí. Yo personalmente prefiero hacer el proceso completo. Prefiero hacer el init, el add y el commit. A mí aunque es más largo, es un momento nada más. Son un minuto más o dos en lo que genero todo el proyecto, en lo que lo registro en local, y no me cuesta nada. Pero si quieren facilitarlo, yo les comento, pueden usar Git Clone, que está perfecto también, ¿no? Es más a gustos en realidad. Son dos formas diferentes de hacerlo. De momento se entendió, no sé si es que hay alguna duda. Ya vamos terminando, me falta una cosa más y si quieren los libero. Eh, bien. Bueno, si no hay dudas hasta el momento. Muy bien, ahí Elena les pasa un enlace. Eh, Esto igual, toda esta clase que he dado, yo les recomiendo, si estuvieron atendiendo a las charlas motivacionales, si no me equivoco, la charla motivacional 4 y 5 estuvo Sofía Denner, es bastante buena, tiene bastante trayectoria ya dentro del campo de la informática también, y ella ha explicado varias veces ya lo que es todo esto, ella ha hecho varias guías, digamos, de Git. No duran más de una hora y explica, digamos, lo fundamental y da ejemplos bastante claros y concretos sobre algunos proyectos que pueden gestionar. Si alguno se interesa un poco más en eso, tal vez va a explicar desde otro punto de vista o va a explicar algún que otro comando que yo no es de la clase de hoy, ¿no? Git es enorme, así como base de datos, seguramente ya les comentó el profesor Soria. Eh, no nos alcanza una clase para explicar todo, pero creo que lo fundamental lo vamos a ver, ¿no? Generar estos commits y movernos entre versiones y movernos entre local y remoto para poder administrar mejor. Es lo más importante, creo yo. Luego de ahí en más, ustedes con el tiempo y la práctica van aprendiendo otros comandos que tal vez les son útiles. Eh, Nada, véanlo si les interesa, tienen el enlace ahí. Y nada, lo último que me queda por explicarles es esto que es el que es Git Flow Workflow, o sea, es el flujo de trabajo Git Flow. Básicamente el flujo de trabajo ya lo vimos, nosotros siempre pasamos por este proceso bastante tedioso, creamos repositorio, añadimos a áreas de staging y hacemos los referentes commits que queramos por cada versión que queremos registrar. Entonces, cada commit es un estado del proyecto o una versión, si quieren, del proyecto que ha añadido algún cambio o modificación. Eh, Básicamente, para que podamos administrar todos estos cambios de una manera más eficiente, surge esta estrategia o metodología que se conoce como Gitflow. Entonces, si quieren, pueden ver a Gitflow como una estrategia para manejar mejor el flujo de trabajo que vimos hace un momento. Y obviamente funciona con Git, o sea, es digamos la forma en la que queremos registrar estos cambios. Nosotros lo que vamos a hacer acá, que algunos ya se preguntarán,
¿qué son todos estos circulitos acá que tengo en mi gráfico? Bueno, este gráfico en general representa digamos, el ciclo o la estructura que ustedes deberían tener en sus flujos de trabajo con Git. Entonces, cada uno de estos círculos, cada uno de estos puntos, digamos, representa una versión de mi proyecto en algún momento en particular. Entonces, por ejemplo, esto de acá es la primera versión de mi proyecto. Luego de esa versión, por alguna razón, yo hice algún cambio o modificación y nació esta versión, y luego de esta nació esa versión. Y así se pueden ir bifurcando todas y cada una de las versiones que tengo. Puedo tener versiones en paralelo, si quiero, del proyecto, eh, y en general que cada una ataque un problema en particular. Es decir, cada uno de los círculos de diferentes colores atacan, los categoricé de esa manera para que ustedes sepan que cada versión ataca un problema y no mezclamos todo dentro de una única versión. Entonces, de esa manera es más fácil dividir el trabajo. Por ejemplo, eh, estando yo aquí, yo me puedo parar dentro de esta versión y solucionar el problema o añadir la funcionalidad que ataque esta versión. Y otro compañero mío, por ejemplo, si trabajamos de a grupos o de a pares, eh, que esa persona se sitúe en esta versión y solucione problemas aquí. Entonces, esa persona, lógicamente, mientras más avance en su proyecto, va a ir generando otra nueva versión, otra nueva versión, otra nueva versión y así. Entonces, va a ir generando va a ir haciendo diferentes commits sobre su trabajo, y cada uno de estos commits va a representar una nueva versión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cada circulito de esto es una versión, o para nosotros un commit sobre un cambio realizado. Ahora surge el Git Flow, como les había dicho, gestiona mejor o estructura mejor el flujo de trabajo sobre las ramas que tenemos en Git. Y ahora sí, vamos a ver el concepto de rama, que yo creo que es el, el más complejo de Git, o el que a mí, al menos personalmente, me ha generado más dudas cuando he comenzado a trabajar con esto, eh, que es una branch. Eh, una branch es un puntero a un commit en particular. Entonces, si yo les diera este gráfico así como tal, me gustaría que alguien responda. ¿Cuántas ramas ven aquí? ¿Cuántas ramas les parecen que hay? No importa si se equivocan, ¿no? La idea es que me gustaría ver qué es lo que se les ocurre. 7. No, te pasó un poquito, Ezequiel. Eh, bueno, eh, bueno, en principio, para que ustedes lo vean y que suele ocurrir alguna confusión, 5, 3, perfecto. Eh, me gusta un poco la respuesta me gusta que haya respuestas distintas, porque así veo que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? 5, perfecto. Entonces, eh, uno puede pensar, y ahora voy a atender la respuesta primero que dieron de 5 ramas. Seguramente alguien pensó, aquí hay 5 ramas porque tengo 5 colores diferentes, ¿no? O sea, digamos, cada gestión de versiones está con un color en particular. Entonces uno pensaría, todos estas 3 versiones que tengo acá, o sea, estos 3 commits, representan una rama de mi proyecto. O sea, digamos, acá ataco un problema. Este color, este commit de acá representa otra rama, este representa otra rama, este rojo representa otra y este azul representa otra. Entonces uno tiende a pensar que hay 5 ramas. Y yo, si quiero, lo puedo estructurar de esa manera. Entonces yo podría decir, aquí lo que tengo son 5 ramas. Una rama, que los nombres ya les voy a explicar por qué, una rama master, una rama hotfix, una release, una develop y una feature. Ya les explico por qué los nombres, pero uno podría tender a pensar esto. O sea, yo tengo 5 ramas porque tengo, digamos, 5 bifurcaciones. Tengo una bifurcación acá que me lleva a esto. Tengo una bifurcación acá que me lleva a la rama amarilla. Tengo otra bifurcación que me lleva a la rama roja y otra bifurcación que me lleva a la rama azul. Uno tiende a cometer ese error, y es el error que cometía yo al inicio. Eh, una rama no es en sí una bifurcación de las versiones. Una rama es
un puntero, digamos, es un marcador que nos permite definir, digamos, yo puedo, digamos, enmarcar o dejar tagueado o representado, digamos, una versión en particular, un commit en particular. Entonces, disculpen, se los voy a hacer ver de esta manera. Ustedes, si están, sí, perfecto, lo de los colores engaña, pero es la idea del trabajo este. Entonces, uno pensaría, yo tengo esta rama de acá, esta rama de aquí, esta rama de acá, digamos, lo que está más a la derecha es la última versión, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es la última versión de la rama master, esta es la última versión de la rama hotfix, esta es la última versión de la rama release, y esta es la última versión de la rama develop. Y bueno, y esta de la future, ¿no? Entonces, uno piensa 5 ramas. Pero, según el concepto de que nos provee Git, es una rama, es un puntero, un commit. Entonces, básicamente es una forma de registrar una versión en particular, o sea, un commit en particular. Entonces, si yo quisiera, porque puedo hacerlo, yo pude haber guardado un commit a esta versión. O sea, disculpen, yo pude haber guardado una branch que apunta a esta versión. Y esta, que sea mi rama, eh, ahí está. Entonces básicamente, yo lo que pude haber hecho es si quería crear esta rama de la mejor versión, porque para mí este commit de acá, este en particular, representa algo importante. Entonces, quizás esta versión de aquí fue, imaginen, es un proyecto, por ejemplo, no sé, una aplicación, una aplicación perdón, de delivery, por ejemplo, algo como pedido fácil, pedido ya, disculpen, pedido ya o alguna otra aplicación que les permita eh, hacer justamente estas compras. O, por ejemplo, una versión de Mercado Libre o una versión de alguna aplicación de cualquiera. Es irrelevante. Entonces, eh, nosotros simplemente con una branch, es decir, con un puntero, o digamos de alguna manera yo apunto a una versión, o sea, apunto a un commit que hice. ¿Y por qué lo dejo apuntado a esa versión? Porque para mí representa algo importante. Entonces, si esta versión fue importante para mí, por ejemplo, fue una versión que no tenía errores. O sea, por ejemplo, no tenía ningún bug o no tenía errores lógicos ni nada. Y era una versión que a las personas les gustaba mucho. Entonces, yo, si quiero y para tener una mejor forma de trabajar, lo que podría hacer es decir, bueno, yo puedo marcar esta versión si a mí me gusta. Entonces, de esa manera, yo creo una nueva branch y de esa manera rompo el flujo que tengo de trabajo. Entonces, la respuesta esa que me decían ustedes, yo tengo 5 ramas, sí es una buena forma de verlo, pero no necesariamente es lo que yo quería reflejar, porque los colores no nos dicen, los colores van a servirnos, que yo lo he marcado así, la estrategia de Gitflow, pero no necesariamente representa cada color una branch y no necesariamente cada bifurcación que yo haga dentro de o sea, cada versión nueva que yo genera una nueva branch también. Entonces, una branch es simplemente un puntero, o digamos, es como si yo apuntara a una versión en particular y la dejo marcada para poder trabajar con ella de ahí en más, ¿no? Entonces, si por ejemplo, para mostrarles, eh, yo, a ver, perdón. Yo, por ejemplo, si quiero, puedo apuntar con dos, o sea, puedo utilizar dos commits para apuntar a una misma versión. Puedo apuntar tanto con la rama, con este commit master, como disculpen, con este commit, con esta branch master o con esta branch best version. Entonces, eh, las dos branch apuntan al mismo commit, o sea, apuntan a la misma versión, pero el commit en sí, o sea, el circulito en sí o la versión en sí, no es lo que representa la branch. Otra vez, la branch es solamente el apuntado a una versión, o digamos, es un etiquetado que yo le doy a cada versión que quiera. Y esta branch de aquí se va a ir moviendo
mientras esta branch se va a ir moviendo cada vez que yo genere una. Es decir, me explico, si yo, por ejemplo, creo una nueva versión, o sea, de esta versión genero una nueva versión, o sea, hago un nuevo commit, entonces lo que va a ocurrir es esto. O sea, a partir de esta versión de acá, yo creo, yo genero, o sea, yo comiteo una nueva versión de mi proyecto, una nueva versión de mi repositorio. Entonces, eh, al generarse esto, también se va a mover la branch, pero, o sea, también se va a mover una branch. Pero ¿qué branch se va a mover? Y eso es lo que quiero explicar ahora. Se va a mover la rama en la que yo esté parado. Y eso es importante, porque de momento, si recuerdan, y ya les voy a explicar esto, ya volvemos aquí. Eh, voy a volver al proyecto del mayorista y les voy a explicar esto. Si recuerdan, como pueden ver acá, yo cuando abría Git Bash sobre un repositorio que está registrado en Git, me aparecía esto de acá que es la rama, o sea, me aparecía en este caso master. Por defecto, digamos, master es la rama, digamos, principal, o sea, es la rama más importante que tienen dentro de sus proyectos. En algunos otros, en vez de llamarla master, la llaman main, pero en sí representa la rama principal del proyecto en sí, del repositorio. Eh, y básicamente lo que estoy diciendo, perdón, lo que estoy diciendo al pararme dentro de la rama master, en este caso de mi proyecto del mayorista, es decir, estoy parado en el puntero, o sea, estoy apuntando a la última versión, al último cambio que se ha hecho sobre esta rama. Entonces, para que lo entiendan un poco mejor también, en algún momento, cuando yo comencé mi proyecto, master apuntaba aquí. O sea, cuando yo comencé, si recuerdan, cuando yo hice el primer commit, la rama master estaba acá. O sea, el puntero que apuntaba a un commit en particular estaba aquí. Cuando yo creé una nueva versión, como yo estaba en esta rama, o sea, yo estaba parado en ese puntero, yo luego de eso me moví a la nueva versión que he creado. Y cuando yo vuelva a hacer otro commit, la rama master se va a mover conmigo. O sea, cada vez que yo comiteo una versión sobre la que me encuentro parado, eh, esta rama se va a mover conmigo, porque es importante, uno siempre que está en un repositorio está parado en una rama. Como mínimo, existe la rama master. Estas otras ramas que tienen acá, si quieren, no pueden existir, pero como mínimo existe una. Y esa rama que tengo, que siempre se pone por defecto, se llama por este nombre. Por eso es importante verlo. Entonces, si yo quisiera, puedo en algún punto, como dice acá, por ejemplo, yo estoy aquí y quiero crear una rama distinta. Entonces, existe un comando que de hecho ya lo puse hace un momento. Si yo, por ejemplo, quiero crear una versión, por ejemplo, para suponerles, mi programa de mayorista, o sea, que gestiona productos.py, tiene un problema, tiene un error. Y y, y yo quiero solucionar ese error. O sea, hay un bug que no me permite, un bug, un error de alguna manera que no me permite el funcionamiento de mi programa. Entonces yo si quiero, puedo hacer git branch y básicamente de esta manera creo una nueva rama en mi, o sea, añado otro puntero que apunte a la versión en la que estoy parado yo. Eh, y le pongo otro nombre. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear la rama eh, hotfix, disculpa, hotfix. Bueno, hotfix de inglés, ¿no? Que es para justamente arreglar estas versiones. Entonces, si yo hago git branch, como ven, me aparecen todas las ramas que yo he registrado dentro de este repositorio. O sea, el repositorio mayorista ahora cuenta con la rama hotfix y la rama que me aparece en verde es la rama en la que yo estoy parado. O sea, yo estoy dentro de la rama master. Entonces, cada vez que yo genere un nuevo commit, o sea, cada vez que yo haga un git add y luego un git commit sobre ese add, lo que voy a hacer básicamente es mover esta rama master y con el commit lógicamente nuevo. Entonces, eh, para verlo desde otro punto de vista, y disculpen, voy a pararme desde acá. Eh,
para que vean el cambio. Disculpen todas las conexiones estas están. No sé, vamos a hacer esto. Ahí está. Entonces, una vez, imaginen, yo creo mi proyecto, entonces tengo una única versión y tengo una única rama. Entonces, cuando yo hago un nuevo commit, lógicamente añado una nueva versión a ese proyecto. O sea, tengo un nuevo commit. Pero como yo siempre estoy parado en una rama, entonces yo me encuentro en master. Entonces master se mueve junto con cada commit que yo haga. O sea, la rama en la que yo estoy situado se mueve junto conmigo. Y para uno saber en qué rama está parado, existe digamos, hay una forma de representar cada rama y esto se representa con head. Entonces, siempre hay una cabecera, por eso lo de head, o un puntero, digamos, que nos apunta justamente a la rama en que yo me encuentro. Entonces, para que lo entiendan también de otra manera, yo al inicio tengo una única versión, mi head apunta a la rama de esa versión y cada vez que yo hago un nuevo commit, junto con ese commit, se mueve la rama en la que estoy parado y lógicamente se mueve el head también. Entonces, si por alguna razón yo creo una nueva rama, si por alguna razón yo creo una nueva rama, como lo que vimos ahora, que les creé una rama hotfix, lo que básicamente representa es que yo he puesto un nuevo puntero que ataca un problema en particular. Entonces, cuando yo genere una nueva, ahora tal vez ahora piensen, yo tengo dos ramas y las dos apuntan al mismo commit. Esto pasa siempre. Cuando ustedes crean una nueva rama, se genera siempre en la rama que ustedes están parados. Luego de esto, ustedes van a elegir sobre qué rama me muevo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo cambiar este head, o sea, puedo saltar de rama en rama y moverme acá hotfix. Entonces, yo dejé de estar en master y ahora estoy en hotfix. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando yo hago un nuevo commit, la que se va a mover no es master, se va a mover la rama en la que otra vez estoy parado, que es esta de acá. Y de esa manera genero una nueva versión. Y cuando vuelva a hacer un commit, otra vez, como yo estoy parado en hotfix, la rama que se mueve es esta de acá. Y así. Pero siempre esta rama de aquí y esta rama de acá, las dos alguna vez fueron hotfix, de hecho las dos pertenecen a la misma rama, o sea, los dos commits pertenecen a la misma rama. Eh, lo que, lo que pasa es justamente que estos atacan, como les digo, un problema en particular. O sea, tratan el código, tratan su proyecto desde un entorno en sí. No están mezclados todos los temas. ¿Y qué pasa si yo con estas dos versiones ya solucioné todos los errores que tenía mi programa? O sea, yo ya, una vez que ya he llegado a este punto, una vez que yo llegué a este punto, ya, o sea, que generé esta versión, no tengo más errores. Entonces, quiero volver a la rama principal. O sea, eh, quiero volver a una versión dentro de la rama master que me permita solucionar, o sea, que me permita justamente, eh, tener una versión, digamos, dentro del entorno principal del programa. Entonces, dentro del entorno principal del repositorio. Entonces, lo único que yo voy a hacer es moverme, otra vez, disculpen, lo que yo voy a hacer es volverme a mover a master y desde master hacer una unión. Voy a unir la versión que tengo aquí, o sea, voy a unir la rama en la que estoy acá en master y también voy a unir la otra rama
en la que estaban. Pueden unir en realidad yo, si estaba parado en hotfix, también podía unirlo con la rama master, ¿no? En realidad puedo hacerlo desde los dos puntos de vista, ya sea que yo esté parado aquí o que yo esté parado aquí. Pero el hecho es que puedo unificar estas dos cosas, puedo unificar estas dos versiones diferentes y crear una nueva versión que sea la unión de estas dos versiones. O sea, hago una mezcla de una versión con otra. Eh, y de esa manera yo vuelvo a tener otra versión de vuelta, o sea, tengo un nuevo commit sobre esta que resuelve los problemas que he atacado desde dos puntos de vista diferentes. Entonces, por ejemplo, para mostrarles algo dentro de código también y que tal vez se entienda un poco mejor, imaginen que esta función de ingresar mercadería funcionaba mal. Entonces, yo hago alguna modificación, lo que sea, cualquier cambio, hago un cambio aquí dentro de este proyecto y ese cambio se registra en una versión. Luego vuelvo a hacer otro cambio y yo sé que cuando hice eso, esta funcionalidad que quería arreglar, que es ingresar mercadería, por decirles algo, ¿no? Ya está solucionado. Entonces, yo tengo que volver a la versión que tenía aquí. Pero quizás esta versión ya avanzó por su parte, o sea, ya generó nuevos cambios, sino que nunca arreglaba la función de ingresar mercadería. Entonces, para unir la rama hotfix, o sea, la rama que arregla esa funcionalidad con la rama que tenía en ese instante, lo que hago es juntarlas a las dos. ¿Y cómo las junto, disculpen, mediante un comando. A ver, disculpen, acá está. Lo hago mediante merge o mediante rebase. Y estos dos comandos en sí básicamente nos permiten juntar dos ramas diferentes. ¿Qué pasa con git, merge y rebase? Mientras mientras más ramas tengan que juntar, más complejo se hace. Entonces, imaginen que ya el problema se vuelve ligeramente complicado cuando yo tengo dos ramas que atacar. Imaginen que tuviera eh, todas las ramas que ven aquí. Entonces, yo tengo que juntar, eh, por ejemplo, esta rama, esto de acá que ven en develop, o sea, la última versión roja, mi última rama, desarrolla una nueva funcionalidad de mi programa. Esta feature, que es de característica, agrega una nueva función o agrega una nueva característica, tal vez gráfica, si quieren, dentro de mi programa y genera un nuevo cambio. Entonces, todas esas nuevas modificaciones, todas esas nuevas versiones, se tienen que juntar en algún momento. O sea, en algún momento, como ven, hay una convergencia entre dos versiones diferentes. Aquí y aquí, todas se juntan en esta versión. Esta versión de acá, por ejemplo, es la unión de esta versión de acá y esta versión de acá. Entonces, siempre suele haber una convergencia entre dos cosas. Por ejemplo, esto de acá también puede ser, nace de aquí y de acá. Entonces, hay una unión entre varias versiones. Entonces, para manejar esas uniones es que usamos merge. Eh, Mientras más, digamos, ramificamos, mientras más bifurcamos el código, más versiones genero. Pero siempre hay que tener en cuenta que al momento de unirlos tenemos que tratar de ser prudentes y lógicos con el código. Entonces, para mantener esa lógica o mantener esa estructura es que tenemos git flow. Git flow básicamente nos dice, mediante estas 5 ramas que tenemos aquí, mediante master, hotfix, release, develop y feature, es que nosotros vamos a administrar todos los proyectos. Entonces, en master, por ejemplo, yo siempre digamos, master es la rama principal y es la rama que está, digamos, es la que sale al público, por ejemplo. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, la aplicación de Mercado Libre para móvil, por decirles algo, la rama que ustedes ven, o sea, la versión del proyecto que nosotros tenemos a la vista, es la de la rama master, porque es justamente la versión que está al día. ¿Y qué pasa si en algún momento surge una versión intermedia experimental? Digamos, no es estable, nos lo dice la aplicación, pero
podemos utilizarla si queremos, que añade nuevas cosas y demás, pero lógicamente no es estable y no, puede que tenga algún error o no. Entonces, ¿dónde se generan esas nuevas versiones, esas nuevas versiones intermedias, si quieren, dentro de release? O sea, cuando quieran presentar algo nuevo, que no sea lo oficial, lo ponen dentro de la rama release. ¿Qué pasa si algún día una versión genera un error, como les había comentado que puede pasar? Entonces, esa versión se aísla y se envía a una nueva rama que se llama hotfix. Entonces, hotfix, esta versión de acá, es la versión en la que yo arreglo ese problema. Entonces, hotfix tiene eh, la solución de un error que tenía nuestro programa, nuestro proyecto, nuestro repositorio. Y cuando salgo de hotfix, vuelvo a una versión estable, es decir, vuelvo a master en este caso, y de esa manera, en esta versión de acá, aislé el error, perdón, el error, y la salvé poniéndolo de esa manera. Entonces, siempre yo bifurco para poner algún tipo para solucionar alguna característica en particular. Porque tengo un error, porque tengo una versión nueva, porque develop representa el desarrollo de una nueva funcionalidad para el proyecto. Puede ser una aplicación diferente, puede ser un nuevo, digamos, podría ser, digamos, una remasterización del proyecto. Quizás queremos cambiar toda la interfaz gráfica y deja de verse como era antes, que le ha pasado a muchas aplicaciones. Seguramente habrán visto Facebook o Twitter o alguna red social, con el tiempo va cambiando y deja de ser lo que era. Entonces, por lo general eso pasa o sea, cuando se administra el proyecto, eso es porque pasó de rama develop en develop. Eh, y si nosotros queremos añadir características nuevas, pero que no son muy grandes, que son pequeñas, tal vez el cambio a una pequeña funcionalidad muy simple, lo que hacemos es pasar por feature. Entonces, cuando tenemos un nuevo proyecto, o sea, develop, y queremos añadirle a ese proyecto una nueva característica, creamos una rama feature, creamos nuevas versiones, nuevos commits sobre eso, y cuando terminamos de añadir las características nuevas, volvemos a la rama develop. ¿Y qué va a pasar con develop? En algún punto, develop va a subir, va a ser una versión intermedia, o sea, va a llegar al release, y en cierto punto va a volver a master. O sea, siempre vamos a volver a master porque es la versión estable, digamos, es el lugar del repositorio eh, que es el principal de todo proyecto. Entonces, siempre en algún punto volvemos a master. Y cada vez que nosotros queremos trabajar sobre una rama en particular, lo que hacemos es mover el head. Entonces, nos saltamos de rama en rama. O sea, saltamos de branch en branch y vemos un nuevo commit. Saltamos a develop si queremos trabajar en develop y saltamos a feature si queremos trabajar en características. Y en general ese es el proceso que sigue eh, todos todos los proyectos que tengan en GitHub. Lo principal, ya lo vimos con los comandos, siempre tienen que pasar por este proceso, pero eh, la forma en la que administran estos cambios, o sea, la forma en la que crean una nueva rama o no, o sea, deciden si yo voy a trabajar en una o en otra, es mediante esta estructura de acá, o sea, eh, mediante esta estrategia que es conocida como Gitflow. No sé si se entendió esto último, quizás lo más complejo. Para mí me parece que entender un poco de las branches es más complicado. Eh, Muy bien, Ezequiel. Igual, si no hay más dudas, si no quieren repasar nada por ahí, aún nos queda algo de tiempo, podemos ir cerrando la clase. Eh, ¿Puedes terminar la grabación, Elena? Disculpa.